porque hoy es la despedida de Lina. Hoy termina, ya este mes termina su fellow y termina con una charla que es muy importante para nosotros porque es una charla a la cual le ha puesto toda su alma y pensamos que es un tema que va a ser de interés para todo el mundo. Alina, pues primero darle las gracias por haber estado en el programa, por haber confiado en la Universidad del Bosque, por todas estas experiencias que ha tenido durante estos años. Esperamos que sean, que perduren y que sea apenas el comienzo de una nueva etapa maravillosa que empieza ahorita ya en su ejercicio profesional. Entonces, Lina, muchas gracias por habernos cedido tu espacio la vez pasada. Sabemos que fue bastante complicado, preciso el comienzo de esta pandemia que ha sido tan complicada para todo el mundo, pero que de alguna manera nos ha servido a todos y nos ha puesto en esta plataforma que gracias a todo el trabajo que ha hecho Pablo con todo su equipo, nos ha unido de manera muy importante y creo que de alguna manera esto ha representado que estas reuniones que antes se limitaban solamente a los que estábamos aquí en Bogotá, ya sean para todas las personas que estamos involucrados en cuidado intensivo y que queremos estar en una actualización permanente. Entonces, de alguna manera también esto nos ha servido. Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias, Lina. Entonces, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, doctora María Claudia. Muchas gracias a todos por asistir esta noche. Quería agradecerle a los representantes de los centros de ECMO del país que fueron invitados especialmente a esta reunión. También quería agradecerle al grupo de ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia, especialmente al doctor Leonardo Salazar, y al grupo de ECMO de la Fundación Cardioinfantil, especialmente al doctor Daniel Castro, por brindarme su tutoría en la realización de esta revisión. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, como lo dijo la doctora María Claudia, es un tema muy importante. El cuidado intensivo cardiovascular me apasiona y por eso es uno de los motivos por los cuales se escogió este tema para la Interucid de este mes. Quiero compartirles esta imagen. Es un lugar al que quiero volver pronto. Es la Plaza Alfonso López en la ciudad de Valledupar, de donde soy y donde está mi familia. Y tiene un pequeño fragmento de una canción que me gusta mucho y es uno de mis vallenatos favoritos. Bueno, los puntos a tratar la noche de hoy. Primero vamos a ahondarnos en el planteamiento del problema con respecto al pulmón en ECMO. Vamos a hablar de los efectos del inicio de ECMO en el sistema vascular pulmonar, de los efectos del inicio del ECMO en la mecánica ventilatoria. Vamos a tratar de definir la mejor estrategia ventilatoria teniendo en cuenta la evidencia científica disponible y vamos a describir algunas de las intervenciones complementarias para el manejo de la vía aérea en los pacientes con ECMO. Para plantearnos el problema, quería decirles que para optimizar una terapia cualquiera que sea, debemos conocer la causa del problema y cuál sería el impacto de la terapia que queremos implementar. En esa diapositiva mostramos la gravedad del SDRA pediátrico basada en la estratificación de Palick y Berlin en el momento del diagnóstico y 6 horas después del diagnóstico. Y también nos muestra su relación con la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo. Esto es tomado del estudio PARDI publicado en el año 2018.
Quería puntualizar en este aspecto porque a pesar de la implementación de estrategias ventilatorias protectoras, de diferentes modos ventilatorios, del uso del prono, el bloqueo neuromuscular, no hemos podido disminuir de forma significativa la mortalidad del SDRA. Hago referencia al SDRA para abordar el tema de ventilación en ECMO, porque es el contexto donde el impacto se ve magnificado. Sin embargo, el pulmón es blanco de diferentes cambios fisiopatológicos en ECMO respiratorio y cardíaco, y en este último necesitamos un manejo ventilatorio óptimo para evitar el desarrollo de lesión pulmonar aguda y consecuencias como la ventilación mecánica prolongada. Es también por lo que traigo esta tabla que vemos a su derecha, que es de un estudio que evaluó los factores de riesgo para ventilación mecánica prolongada en pacientes receptores de asistencia ventricular previamente apoyados con ECMO, y concluye que aquellos pacientes que tenían una insuficiencia mitral moderada a severa, eso era un factor de riesgo importante, mayor para la ventilación mecánica prolongada. Quiero traer esta gráfica o estas gráficas para mostrarles cuál es la respuesta vascular pulmonar a la acidosis y la hipoxemia. Aquí les traigo la descripción del fenómeno correspondiente a la vasoconstricción hipóxica, que finalmente es un mecanismo fisiológico para mantener la relación ventilación-perfusión en caso de unidades alveolares mal ventiladas. Entonces, primero vamos a describir la gráfica A, que nos relaciona la máxima respuesta presora de la vasculatura pulmonar en relación con la concentración de oxígeno alveolar. Aquí la vamos a ver en kilopascales y aquí vamos a ver la presión alveolar de oxígeno en milímetros de mercurio. Y la gráfica nos muestra que a medida que disminuye la presión alveolar de oxígeno, aumenta la respuesta presora vascular pulmonar. A su derecha vemos otra gráfica que nos relaciona el porcentaje de incremento de la resistencia vascular pulmonar con la concentración o la presión arterial de oxígeno en milímetros de mercurio, y nos revela cómo la disminución de esa presión alveolar arterial de oxígeno se va a relacionar con un aumento de la respuesta del incremento de la resistencia vascular pulmonar. En la gráfica también nos muestra que esa relación es diferente si tenemos un pH de 7,4 comparándolo con un pH de 7,1. Si esta disminución de la presión arterial de oxígeno se produce en un estado acidótico, la respuesta de incremento de la resistencia vascular pulmonar es mucho mayor. También quiero hablar del impacto hemodinámico de la presión positiva durante la ventilación mecánica. Estos son los efectos hemodinámicos que parten de un aumento magno de la presión intratorácica. Primero, vamos a ver el impacto de esa presión positiva en la precarga del ventrículo derecho, lo cual va a disminuir esa precarga. A su vez, me va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, lo cual por interdependencia tanto sistólica como diastólica me va finalmente a disminuir el gasto cardíaco sistémico. Quise traer estos fenómenos hemodinámicos porque va a configurar uno de los gatillantes para la disfunción orgánica múltiple, que finalmente es lo que va a llevar a los pacientes con SDRA a la muerte. Ahora vamos a hablar de los efectos del inicio del ECMO en el sistema vascular pulmonar. Es probable que el mecanismo subyacente sea multifactorial e implique traumatismo quirúrgico, hemodilución o daño endotelial. Pero el ECMO finalmente, o el inicio de esta terapia, desencadena una respuesta inflamatoria similar a la observada en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una vez la sangre del paciente entra en contacto con el biomaterial del circuito del ECMO, se activa una cascada inflamatoria y procoagulante. Hay dos sistemas principales, van a ser los sistemas de contacto, que su activación va finalmente a producir un aumento de la producción de trombina, y la vía alterna del complemento, que aparte de la producción del complejo de ataque a membrana, me va a favorecer la activación de leucocitos, específicamente los neutrófilos, cuya activación va a potenciar esa cascada trombótica y se va a relacionar finalmente con el daño de órgano.
Actualmente los circuitos con heparina y las bombas centrífugas modernas tienen como objetivo la disminución de la activación de estos sistemas, especialmente el complemento. Los estudios han examinado la activación del complemento en modelos de ECMO neonatal y en pacientes adultos. Todos han revelado elevaciones rápidas de los niveles de complemento desde la primera y la segunda hora del inicio de la terapia. Este es un estudio prospectivo donde incluyeron 6 recién nacidos que requirieron ECMO por insuficiencia respiratoria que no respondían a ventilación mecánica convencional. Se midió la activación del complemento durante un modelo in vitro con sangre de adultos sanos y se comparó con el modelo in vivo. La medición se realizó en varios tiempos, desde el inicio de la terapia hasta 12 horas después de la decanulación. Entonces, en esta gráfica nos muestran los niveles séricos de complemento C3A en el tiempo. Y los valores basales fueron mucho más altos, fueron elevándose constantemente, tanto en el modelo in vivo como en el modelo in vitro. No hubo diferencias significativas de forma estadística entre ambos modelos. En este estudio también evaluaron el impacto de la sepsis en los niveles de complemento. Se diagnosticó infección durante la terapia de circulación extracorpórea en 2 de los neonatos incluidos en el estudio. Y en esta gráfica nos relacionan los niveles de C5 en el tiempo en los neonatos que estaban infectados y en los neonatos que no estaban infectados. Los niveles de complemento se elevaron de forma similar, pero hubo una diferencia importante. Y es que en los pacientes o en los neonatos que estaban infectados, los niveles de complemento se mantuvieron elevados después de la decanulación, mientras que en los neonatos que no estaban infectados, los niveles de complemento llegaron a sus números basales después de la decanulación. Se ha evaluado el papel del oxigenador en el desarrollo de la activación de los leucocitos y también de la respuesta inflamatoria sistémica. Este es un modelo de ratones con circulación extracorpórea. Los ratones fueron aleatorizados en 2 grupos, un grupo con oxigenador y un segundo sin oxigenador, y se recogieron muestras de sangre antes y después de ECMO para analizarlos a través de la citometría. Aquí observamos el análisis de la citometría de flujo de los pacientes después de ECMO. El cuadro A es el recuadro del análisis de base, el cuadro B es el cuadro del grupo sin oxigenador y el cuadro C es el cuadro del grupo con oxigenador, donde se evidencia la depresión de los leucocitos. Los ratones que se expusieron al oxigenador, como vemos en la gráfica a la derecha, esta es una microfotografía de la histología de la lesión pulmonar, y nos muestra una lesión pulmonar caracterizada por edema, hemorragia y un aumento del grosor de la pared alveolar y de los espacios alveolares. Los resultados sugieren que, por lo menos en modelos animales, el oxigenador tiene un papel importante en la activación de los leucocitos y en la respuesta inflamatoria durante la circulación extracorpórea. Para probar la hipótesis que la respuesta inflamatoria se correlaciona con los cambios de oxigenación arterial, traigo este estudio donde se tomaron muestras de lavado broncoalveolar después de la anestesia y al final de la cirugía en 80 pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar. Se cuantificó la oxigenación a través de PAFI y a través del shunt intrapulmonar y se tomaron en lavado broncoalveolar niveles de interleuquina 8, niveles de neutrófilos y también se hicieron muestras séricas simultáneas de niveles de elastasa. En esta gráfica nos relacionan los niveles de interleuquina 8 y la oxigenación, en este caso PAFI, desde el final de la circulación extracorpórea hasta el inicio de la cirugía. Y nos muestra que a medida que aumentan esos niveles de interleuquina 8, disminuye la oxigenación y disminuye la PAFio2. A la derecha observamos también la relación de los niveles de interleuquina 8 con el shunt intrapulmonar. Y vemos como a medida que aumentan los niveles de interleuquina 8, ese shunt intrapulmonar también va a aumentar. También se han estudiado los hallazgos histopatológicos en autopsias pulmonares de pacientes tratados con ECMO y lo han comparado con aquellos pacientes sin esta terapia. En este estudio se incluyeron pacientes cardiovasculares donde la causa principal del ECMO fue descompensación de cardiopatía congénita
y pacientes respiratorios donde la principal causa del ECMO, indicación, perdón, del ECMO fue el SDRA severo. El hallazgo pulmonar más común en el grupo de ECMO fue la hemorragia pulmonar, hasta un 63%. Y estas son las microfotografías representativas de esos hallazgos. Desde el recuadro A hasta el recuadro D, vemos diferentes estadios de enfermedad tromboembólica. En el recuadro A vemos un trombo de fibrina, que lo podemos observar acá. En el recuadro B vemos un trombo recanalizante. En el recuadro C vemos cómo se asocia a un infarto hemorrágico. En el cuadro D vemos un trombo recanalizante que está siendo ocupado por una sustancia fibrosa. Y del recuadro B hasta el recuadro F nos muestran calcificaciones pulmonares. Esos hallazgos los podemos comparar con este estudio que fue realizado 22 años antes del anterior, donde se evaluó el deterioro radiológico en neonatos que fueron sometidos a ECMO. El puntaje evaluaba broncograma aéreo, siluetas cardíacas, diafragmáticas y volumen intrapulmonar. Y oscilaba entre 4, que era favorable, y 20, que era desfavorable. Los puntajes de la lesión pulmonar empeoraron con el inicio del ECMO. Más o menos 6 antes del inicio de la terapia, 11 en la primera hora de la terapia y se asociaron con indicadores de respuesta inflamatoria. Estos puntajes, como vemos, se mantuvieron elevados durante las 48 horas de la terapia, pero disminuyeron después de la decanulación. Otro punto clave dentro del manejo de la ventilación mecánica es la reperfusión. El restablecimiento de la perfusión de un pulmón isquémico sabemos que es necesario para mantener su viabilidad, pero la reperfusión en sí misma puede desencadenar una cascada compleja de eventos llamada lesión por isquemia reperfusión. El trasplante pulmonar, el SDRA, el bypass, el trauma y la reanimación están asociados y probablemente contribuyan a las altas tasas de morbilidad, quizás también la mortalidad en esos pacientes, y creo que muchos nos hemos enfrentado a esto. La isquemia inicial es la generadora de hipoxia y va a alterar la mecanotransducción. Esto induce que los macrófagos, que son las células principales en esta fase de la lesión, activen las sintasas de óxido nítrico, activan el factor nuclear NF-kappa beta y la NADPH oxidasa, aumentando la expresión de las moléculas de adhesión a nivel endotelial. Cuando ocurre la reperfusión, los radicales libres de oxígeno y las citoquinas activan los neutrófilos, que van a ser la célula principal durante esta fase, junto con las vías de señalización de las plaquetas y del óxido nítrico. Tanto la isquemia como la reperfusión van a producir un aumento de la permeabilidad microvascular y aún más un aumento de la resistencia vascular pulmonar, alcanzando su punto máximo a los 30 minutos después de la reperfusión y nuevamente 4 horas después de esta. Esto finalmente va a contribuir al desarrollo de edema pulmonar, y este aumento de contenido de agua pulmonar total va a causar un desbalance en la relación ventilación-perfusión y una mecánica pulmonar deficiente. Otro punto importante dentro del impacto en el pulmón de la terapia con ECMO va a ser la distensión del ventrículo izquierdo. Ese es un fenómeno que se produce en los pacientes con ECMO y canulación venoarterial. La presentación de la distensión ventricular izquierda es muy variable. Hay series desde 20% hasta un 68% de presentación, y va a influenciar mucho el tiempo de evolución de la lesión cardíaca. Si son lesiones agudas como una miocarditis, o si son lesiones crónicas, una falla cardíaca crónica que ha empeorado, o pacientes con una cardiopatía de base que son sometidos a ECMO. Esto porque, como vamos a ver ahorita, va a impactar en la regurgitación mitral. Entonces, lo que sucede durante el ECMO venoarterial es que la cánula de salida arterial genera un flujo retrógrado hacia la válvula aórtica, lo que resulta en una poscarga mayor
en el corazón que en su estado fisiológico normal, ¿sí? Este marcado aumento de la poscarga va a llevar a una distensión del ventrículo izquierdo, que finalmente me va a llevar a un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, con un aumento del consumo de oxígeno y un aumento de la isquemia miocárdica. Esto, por una parte, me va a impedir la recuperación de ese ventrículo que está lesionado. Y por otro punto, el aumento de esa presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo en presencia de regurgitación mitral, como ya vimos, dependiendo si es agudo o crónico, me va a aumentar la presión en cuña pulmonar y cuando llegamos más o menos a un valor de 20, me va a producir edema pulmonar, hemorragia alveolar e hipoxia. ¿Cuáles son las fuentes de volumen que me van a favorecer la distensión de ese ventrículo izquierdo? Uno, la regurgitación aórtica, como lo vimos inicialmente. Dos, el shunt fisiológico que va a derivar de la circulación bronquial y del drenaje tebesiano. Y el volumen no capturado por la cánula venosa, que va a llegar de forma anterógrada a ese ventrículo izquierdo. Entonces, si la válvula aórtica abre con cada latido, si hay una adecuada pulsatilidad, es decir, más de 10 milímetros de mercurio entre los valores sistólicos y diastólicos de la línea arterial, y la presión en cuña permanece baja, no vamos a estar frente a distensión ventricular izquierda. Ahora vamos a hablar de los efectos del inicio del ECMO en la mecánica ventilatoria. Para hablar de cosas más amables en busca del equilibrio entre el reposo y la carga, traigo este estudio de corte prospectivo multicéntrico donde informan las prácticas actuales con respecto a la ventilación mecánica en pacientes tratados con ECMO por SDRA. Y tratan de establecer la asociación con los resultados a 6 meses. En este estudio se recopilaron ajustes diarios de los parámetros ventilatorios y del monitoreo ventilatorio antes y durante la terapia con ECMO. Fueron incluidos 350 pacientes. Es importante mencionar que los centros que se incluyeron en este estudio eran centros experimentados. En el año anterior al estudio habían manejado más de 30 casos de ECMO y en el año del estudio ya llevaban más de 15 casos durante ese año. El desenlace primario en este estudio fue la mortalidad a 6 meses, pero se incluyeron también desenlaces como el uso de terapias complementarias, específicamente terapia de reemplazo renal, la presión de conducción y el poder mecánico antes y durante la terapia con ECMO. Aquí podemos observar la potencia mecánica por kilo durante la ventilación mecánica antes y después del inicio de ECMO. Esto en el estudio Lifeguard, en el estudio Eolia, así como en el estudio experimental de Arauz. Lo que indica en todos, de forma muy parecida, una reducción en el porcentaje del poder mecánico atribuido a la disminución de la frecuencia respiratoria o a la disminución del volumen corriente. Los pacientes fueron destetados con éxito en el 66% y sobrevivieron al alta de la UCI en un 61%. Dentro de los factores de riesgo estuvo el tiempo, la edad avanzada, un balance positivo de líquidos, un mayor nivel de lactato y una mayor necesidad de reemplazo renal a lo largo del curso de ECMO. Un mayor volumen corriente y una disminución de la presión de conducción se asociaron a mejoría de la distensibilidad pulmonar y se asociaron con mejores resultados. Ese es el resumen de la primera parte, donde vemos cómo el inicio de la terapia de circulación extracorpórea me va a activar los leucocitos, los sistemas de contacto y me van a llevar a enfermedad tromboembólica, hemorragia pulmonar e hipoxemia. Cómo el fenómeno de isquemia-reperfusión me va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y la permeabilidad vascular, llevándome a un desbalance de ventilación-perfusión y a una mecánica ventilatoria deficiente. Cómo el uso de la ventilación en reposo durante ECMO me va a disminuir la presión de conducción y el poder mecánico, limitándome la lesión por ventilación mecánica. Y como en casos de ECMO venoarterial, los fenómenos de distensión del ventrículo izquierdo me van a aumentar la presión de fin de diástole ventricular izquierda y finalmente me van a llevar a edema pulmonar. Ahora vamos a pasar al otro lado de la revisión, partiendo de que la estrategia de ventilación mecánica óptima en ECMO
es desconocida. Y vamos a tratar de definir la mejor estrategia teniendo en cuenta la evidencia que encontramos. Nos vamos a balancear entre una estrategia de pulmón abierto o una ventilación mecánica protectora o una ventilación de reposo pulmonar que se va caracterizada por PIPs elevados alrededor de 10, volúmenes ideales bajos con presión de conducción pico menos PIP de 10 y frecuencias respiratorias bajas. No existe una pauta basada en la evidencia que recomiende una forma concreta de ventilación, aunque, sin embargo, en alrededor del 77% de los centros con experiencia aplican la estrategia de descanso pulmonar. Este es un estudio observacional retrospectivo que evalúa el impacto de la ventilación mecánica en la mortalidad en la UCI en pacientes adultos con ECMO por SDRA severo. Y en esta gráfica podemos observar la relación de la presión al final de la expiración en el tiempo en los pacientes que sobrevivieron y en los pacientes que no sobrevivieron, siendo más alto el PIP en los pacientes que sobrevivieron. En el análisis multivariado, finalmente los niveles de PIP más altos durante los primeros 3 días de ECMO se asociaron a una mortalidad más baja. Otros predictores independientes de mortalidad también fueron el ingreso a UCI, el tiempo del ingreso a UCI y el inicio del ECMO, una presión meseta mayor a 30 antes del inicio de la terapia y un nivel de lactato del día 3 más elevado. Este es un modelo experimental animal con SDRA y ECMO, donde compararon la ventilación casi apneica con 2 grupos de ventilación mecánica convencional. Se usó un modelo en cerdos, donde fue inducida la lesión pulmonar con lavados repetitivos de solución salina y después sometidos a una ventilación mecánica deleteria. Y los animales después se conectaron a ECMO veno-venoso y se aleatorizaron en 3 grupos. Primero, un grupo de ventilación mecánica no protectora con volúmenes ideales de 10 por kilo, PIP de 5 y frecuencias respiratorias de 16 a 20. Un grupo de ventilación mecánica convencional con volúmenes ideales de 6 por kilo, PIP de 10 y frecuencias respiratorias de 20. Y un grupo de ventilación mecánica casi apneica, donde manejaron una PIP de 10, una presión de conducción pico menos PIP de 10, con frecuencias respiratorias bajas. Y se utilizaron otros 6 cerdos como grupo de simulación. Todos los grupos se mantuvieron durante 24 horas. Aquí podemos observar la relación de la presión de conducción con el tiempo de ventilación. Parte de un punto elevado y después del inicio de la terapia, estos son, digamos que aquí se comparan los diferentes grupos de ventilación mecánica y ese es el grupo de ventilación mecánica casi apneica y nos muestra cómo cae esa presión de conducción y se mantiene baja, parecida al grupo de simulación. Asimismo, podemos ver la relación del poder mecánico en el tiempo. Ese es el grupo de ventilación mecánica casi apneica. Y vemos cómo después del inicio de la terapia cae el poder mecánico y se mantiene bajo. También en este estudio se evaluó la histología pulmonar, lo cual reveló menos lesiones en el grupo de ventilación casi apneica. Nos muestran acá que el grupo de ventilación mecánica no protectora y el grupo de ventilación mecánica convencional fueron similares. Se observó un daño alveolar difuso, hemorragia pulmonar con edema alveolar y gran inflamación intersticial. Mientras que los grupos de ventilación casi apneica y el grupo de simulación eran muy parecidos con poca actividad inflamatoria. Traigo este estudio, este es un estudio de corte retrospectivo multicéntrico desarrollado en Estados Unidos en unidades de cuidado intensivo pediátricas, donde intentaron describir la práctica de la ventilación mecánica en niños en ECMO veno-venoso y determinar si éstas estaban asociadas con resultados clínicos. Este estudio es muy importante, es el primer estudio con estas características en niños. Se incluyeron niños que tenían desde 14 días hasta 18 años y este es el análisis univariado. Los factores de riesgo que impactaron, en este caso en la sobrevida, fue el ser mujer,
Los factores que impactaron en el diagnóstico, en la mortalidad o en el aumento de la mortalidad fueron aquellos pacientes que tenían diagnóstico de cáncer o que habían sido sometidos previamente a trasplante de células hematopoyéticas. El tiempo entre el inicio de la ventilación y el inicio de la terapia con ECMO se asoció a aumento de la mortalidad. Y una puntuación más alta en la estimación de riesgo pediátrico para niños con soporte respiratorio también se asoció con la mortalidad. Estas son las características de la ventilación en este estudio. Se utilizó ventilación mecánica convencional en aproximadamente el 75% de los niños en ECMO venovenoso. El restante oscilaron en otros tipos de ventilación, incluyendo la ventilación de alta frecuencia, pero el modo ventilatorio no representó una diferencia en cuanto a mortalidad. Los ajustes de presión, como vemos acá, tampoco fueron un dato variable. La PIP se mantuvo igual en ambos grupos, pero pequeños cambios en la oxigenación con una FiO2 más baja se asociaron a mayor supervivencia. Ese es el análisis multivariado de ese estudio, donde la FiO2 se asoció de manera significativa con la mortalidad, con un OR de 1.38 por cada aumento de 0,1 en la misma. La mortalidad fue mayor en sujetos con una FiO2 mayor y se comparó con una FiO2 menor, un 46 versus un 22%. Este es un diagrama de dispersión de saturación de oxígeno y FiO2 en este estudio. Ellos lo que hicieron fue dividir en 4 cuadrantes los pacientes, utilizando una saturación de oxígeno mayor a 85 y menor de 85 y una FiO2 menor de 50% o mayor de 50%. Hicieron la asociación con supervivencia y encontraron que la mayoría de los sujetos que tenían mayor supervivencia se agruparon en esa sección del diagrama. Y de esta forma recomiendan una meta para los pacientes en manejo con ECMO venovenoso de saturación de oxígeno de 88 a 92% para asociarse a una mayor supervivencia. Todos, como ya lo veíamos en la tabla anterior, estaban sometidos a una PIP alta. Ellos también describieron las complicaciones que encontraron en este estudio. La principal en impacto de mortalidad fue la conversión de un ECMO venovenoso a un ECMO venoarterial. Esto fue en el 11% de los pacientes. Y la supervivencia fue menor, un 44% frente a un 71% de los pacientes que no se convirtieron. Estos pacientes se caracterizaban por tener una edad mayor y una frecuencia cardíaca mayor durante la terapia, y muchos tenían diagnóstico de cáncer o trasplante de células hematopoyéticas. Otra complicación que describieron fue el neumotórax, con una incidencia de 2.3% al día. 14 pacientes fueron o terminaron con ventilación mecánica domiciliaria y 22 pacientes fueron sometidos a traqueostomía. También vamos a hablar de las estrategias para el manejo de la distensión del ventrículo izquierdo y así disminuir el edema pulmonar postcapilar. Estas son las indicaciones para esa intervención. Primero, una presión en cuña elevada, sin embargo, esto no es una medición que se haga con regularidad. 2, la observación a través de ecocardiograma de un ventrículo izquierdo hipocontráctil, distendido y con estasis circulatoria. La evidencia de una válvula aórtica cerrada durante todo el ciclo cardíaco, que podemos evidenciarlo a través del monitoreo de la línea arterial o a través de un monitoreo también ecocardiográfico. La aparición de edema pulmonar con hipoxemia y la aparición de arritmias ventriculares refractarias. Hay varias estrategias de manejo de la distensión del ventrículo izquierdo. Dentro de ellas encontramos el soporte inotrópico, cuyo objetivo es aumentar la fuerza contráctil del ventrículo y favorecer ese flujo anterógrado a través de la válvula aórtica. El manejo vasoactivo, con el objetivo de disminuir las resistencias vasculares sistémicas, y el manejo diurético, en algunos casos también podemos recurrir a hemofiltración para disminuir la sobrecarga hídrica. También está descrita la estrategia de flujo parcial, donde pues, los flujos de ECMO pueden ajustarse a un nivel más bajo que genere una presión sanguínea adecuada, pero que facilite una mejor expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo, ya que la poscarga va a disminuir con flujo de ECMOs más bajos. Y finalmente, la descompresión quirúrgica
o percutánea. Dentro de las opciones quirúrgicas, la más frecuentemente utilizada va a ser la inserción de un VEN a través de una vena pulmonar. Y dentro de las opciones percutáneas, sobre todo en pediatría, la más utilizada va a ser la trioceptostomía. La trioceptostomía es útil, pero tiene algunas limitaciones, dado que el drenaje de la aurícula izquierda generalmente se va a empalmar en la cánula venosa del circuito, y esto va a traer más sangre de regreso al circuito y lo devuelve al paciente a través de la cánula arterial. Por lo tanto, no va a disminuir de forma tan efectiva la poscarga del ventrículo izquierdo. De hecho, en algunos pacientes puede aumentarla. Ahora vamos a describir las intervenciones complementarias. Los niños críticamente enfermos tratados con ECMO con frecuencia tienen complicaciones respiratorias susceptibles de manejo y de evaluación por broncoscopia. Y existe actualmente una tendencia hacia el aumento y una mejoría en el rendimiento de este procedimiento. Este es un análisis retrospectivo de 153 fibrobroncoscopias en 79 niños tratados con ECMO. Los informes radiológicos y las variables fisiológicas se compararon antes y después del procedimiento. Aquí vemos que se incluyeron ECMOs con indicaciones cardíacas y respiratorias, ECMOs venoarteriales y venovenosos, y esas son las indicaciones para la fibrobroncoscopia. Se incluyeron eliminación de secreciones, sospecha de infección, y 2 pacientes recibieron surfactante después de la eliminación de las secreciones. Esos son los hallazgos más comunes, incluyeron secreciones viscosas, secreciones mucoides y secreciones mucopurulentas. Y esta es la descripción de los parámetros fisiológicos. Ellos evaluaron frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura y flujo efectivo del ECMO previo al procedimiento, durante la fibro y después de la fibrobroncoscopia. Y no se encontraron alteraciones en estos parámetros fisiológicos. Tampoco hubo informe de desplazamiento de cánulas, de extubación involuntaria, de fiebre o neumotórax durante el procedimiento. La mediana del tiempo hasta la mejoría radiológica después del procedimiento fue de 4.5 días. En un grupo pequeño, el 15% de los pacientes, se observó una mejoría temprana que se dio antes de las 72 horas y no se describió deterioro de los hallazgos radiológicos del pulmón después de la fibrobroncoscopia. La adición de la terapia de posicionamiento prono usada simultáneamente con ECMO puede ayudar aún más a optimizar el reclutamiento alveolar y reducir la lesión pulmonar inducida por el ventilador, lo que finalmente se va a traducir en menores días en unidad de cuidado intensivo y en una mejor supervivencia general. En esta revisión se realizó un análisis sistemático de las complicaciones del prono en pacientes con ECMO, en pacientes adultos. Se incluyeron 7 estudios. Todos los estudios informaron que no hubo desplazamiento de la cánula o del tubo endotraqueal. 2 estudios informaron hemorragia del sitio de la cánula. Se informó sangrado del sitio del tubo torácico en un 33% en un solo estudio. 2 estudios informaron inestabilidad hemodinámica durante las maniobras de posicionamiento prono y 3 demostraron un aumento significativo de la oxigenación con un aumento máximo hasta de un 58% de la PAFI. Así como la broncoscopia, la realización de la traqueostomía también viene en aumento. La rehabilitación temprana mejora mucho los resultados de los pacientes críticos y la seguridad de esa rehabilitación y las ventajas potenciales de minimizar la sedación de los pacientes sometidos a ECMO configuran la base para la realización de la traqueostomía en este estudio. Este es un informe que describe una serie de pacientes pediátricos a quienes se les realizó traqueostomía mientras recibían ECMO. El tiempo de la realización de la traqueostomía fue muy variable. Los abordajes incluyeron abordajes quirúrgicos, como lo vemos acá, abordajes percutáneos, pero la mayoría tuvieron un abordaje híbrido. 3 individuos del estudio tuvieron sangrado superficial después del procedimiento, pero solo uno requirió una exploración del campo quirúrgico. La anticoagulación, que era un punto muy importante, se suspendió entre 4 y 6 horas antes hasta 1 y 7 horas después del procedimiento. Ellos concluyen que la traqueostomía se puede realizar de manera factible en pacientes pediátricos que reciben apoyo con ECMO como una forma de mejorar la movilidad,
promover la deambulación y disminuir la sedación. No lo traigo relacionado en la presentación, pero este año también se publicó la experiencia de una serie de traqueostomías en adultos, es la serie más grande, y demuestra que también demuestra unos resultados muy favorables y que se pueden lograr excelentes resultados sin una morbilidad significativa. Para concluir, quiero puntualizar en unos aspectos más importantes. Uno, el ECMO induce una respuesta inflamatoria que genera cambios similares a los observados en el SDRA, pero es limitada en el tiempo y contamos con estrategias ventilatorias para su disminución. La terapia de ECMO permite limitar la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, disminuir los efectos hemodinámicos de la ventilación mecánica e impacta de forma significativa y positiva en la mecánica pulmonar. Teniendo en cuenta la evidencia disponible, la ventilación de reposo pulmonar es la mejor opción en pacientes con soporte de ECMO venovenoso o venoarterial. Y la fibrobroncoscopia y la implementación de la traqueostomía son útiles y seguras en el paciente con ECMO. Aparte de eso, traigo esta información. Es una pequeña encuesta que se realizó en 6 centros de ECMO en Colombia y evaluamos cuáles eran los parámetros ventilatorios que preferían en cada uno de estos centros. Con respecto al volumen tidal, el 50% de los centros manejan volúmenes de 4 a 6 cc por kilo y el resto tienden a manejar menos de 4 cc por kilo. Los centros que manejan ECMO con indicación respiratoria prefieren menos de 4 cc por kilo o implementan ventilación controlada por presión con una presión de conducción de 10 y monitorizan el aumento de ese volumen tidal para evaluar la mejoría del paciente. Con respecto al PIB, lo manejamos de una forma muy similar, un poco más del 50% prefieren de 5 a 8 centímetros de agua, el resto manejan de 8 a 12 centímetros de agua, y el 100% de los centros prefieren una frecuencia respiratoria menor a -2 desviaciones estándar para la edad del paciente. Esto era lo que les quería comentar hoy. Muchísimas gracias a todos. Esta es mi familia y la traigo para aprovechar y agradecerles a todos. Yo creo que las personas o los seres más importantes en la vida de uno y que marcan ese camino en la vida de uno son los padres y los profesores. Entonces aprovecho para agradecerle a mis profesores y a mis compañeros por haberme acompañado y haber permitido que creciera en este proceso estos 2 años. Muchísimas gracias a todos y eso es todo. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Como habíamos anticipado, esta revisión está súper completa. Pienso que abordaste todos los temas que pueden, o gran parte de los temas que pueden relacionarse con el pulmón. Contestas una serie de preguntas que tenemos siempre cuando estamos acercándonos a un paciente que tiene ECMO desde el punto de vista cardiovascular o respiratorio, porque ya vemos todas las implicaciones que esta terapia nos puede tener en este caso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para Lina, pero nuevamente muchas gracias, excelente revisión, me parece que es muy, muy, muy completa. Yo también quiero felicitar a Lina, me parece que Sí, buenas noches. es una muy, muy buena revisión, muy completa, muy clara y pues un gran trabajo, la felicito. Aló. No sé si vamos a usar lo que usamos siempre de pedir la palabra en el chat y de acuerdo a asignar los turnos. Creo que Daniel quería hablar primero. Ok, sí señor. El doctor Leonardo Salazar quería intervenir. No, mi intervención era para felicitar a Lina, una excelente revisión, muy completa, muy clara, profunda, muy, muy buena. De verdad que un gran trabajo, muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Otto González quería intervenir.
Sí, pues yo me uno a las palabras de María Claudia y de Leonardo. Creo que fue muy completa. Mm, Creo que como pasa con otras situaciones del cuidado intensivo, el manejo ventilatorio va a tener algunas variaciones dependiendo del caso al cual nos enfrentemos, pero yo sí creo que hay que rescatar, uno, lo que dijiste del reposo pulmonar, que es súper importante. Eh, de ninguna manera nosotros, los que hacemos ECMO, queremos decir que todos los SRA van a terminar en ECMO, pero sí hay pacientes con SRAs muy severos en los cuales las estrategias ventilatorias y los esfuerzos ventilatorios que ya en estos escenarios de reuniones académicas se han tratado con suficiencia, empiezan a ser deleterios para ese parénquima pulmonar. Y como intensivistas, pues creo que sí tenemos que pensar en qué pulmón vamos a dejarle a nuestro paciente después de superar el SRA, y en ese orden de ideas el ECMO surge como una excelente opción. Como tú mostraste, hay que empezarlo rápido. Creo que todos sabemos cuando nos enfrentamos a un SRA cuyo curso va a ser muy grave y en el cual de pronto es mejor no insistir en la ventilación convencional o de alta frecuencia, sino ir más bien a un reposo pulmonar usando el soporte extracorpóreo, eh, evitando que estos pacientes sean presentados en los centros cuando ya llevan 15 días de ventilación mecánica con pulmones que están destrozados y pues en los cuales la terapia ya no va a funcionar. Creo que fue una excelente revisión y creo que es muy positivo ver que los centros que consultaste para las diapositivas que mostraste al final, pues estamos hablando el mismo idioma. Creo que Colombia está haciendo cosas interesantes en ECMO. Creo que es importante si todos nos podemos meter en eso y si no, que podamos empezar a generar una casuística propia de nuestro país y a tener más conversatorios para hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Daniel Castro quería intervenir. Buenas noches. Excelente charla. Te quiero felicitar. Estaba muy completa. Felicitaciones por tu grado y por estos 2 años de tu vida y tu nueva carrera. Yo pues puedo hablar desde el punto de vista cardiovascular y pues aprovechando que están aquí la mayoría de los centros que hacemos ECMO en Colombia, desde el punto de vista cardiovascular, si el pulmón no es un problema, no lo debemos convertir en tal. Todos sabemos que a veces sacar estos niños del ECMO cardiovascular requiere que hayamos cuidado muy bien el pulmón y que no se nos vuelva en un problema para poder tener éxito con la terapia ECMO al querer sacarlos del mismo, y eso pues confiere que debemos saber manejar el ventilador del paciente, como lo acabo de aclarar Lina, como hacemos casi todo, y como dijo Otto, el doctor Otto, pues estamos todos por la misma línea a nivel de Colombia, manejando más o menos los parámetros ventilatorios de los pacientes en ECMO, tanto de indicación respiratoria como cardiovascular, y pues contar con un equipo de fibrobroncoscopia en cualquier momento que el equipo de ECMO pues necesite de tal intervención. Como ella también lo explicó, es bastante importante este tipo de terapias en los pacientes en ECMO, y así la indicación no haya sido pues respiratoria. Te felicito y mil bendiciones para tu nuevo camino. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra intervención? Doctora María Claudia, ¿va a intervenir? Bueno, no, solamente nuevamente agradecerte a todos. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la participación. Alina, nuevamente, muchas felicitaciones y muchos éxitos ahora en su nueva vida. Y seguiremos pendientes y hasta la próxima reunión. Muchas gracias a todos. El doctor Iván Perdomo quería intervenir antes. Perfecto, perfecto. Doctor Iván.
Parece que ya no. No, hola, hola. Hola, ¿Cómo doctor, estás? ¿cómo está? Iván Padilla, neonatólogo de la Fundación Valle de Iván Lili. Padilla. ¿Cómo vas? Bueno, yo tuve una formación en ECMO en la Universidad Católica de Chile bajo la tutela del doctor Javier Catán. Chile es un país que nos lleva casi 17 años en experiencia y es bastante prometedor. Nosotros en la parte neonatal pues manejamos 4 patologías que son hernia diafragmática, neumonías, broncoaspiración de meconio y algunos cuadros de dificultad respiratoria, especialmente algo de membrana de Lina si cumple algo de criterios. No te quería meter mucho en este mundo, pero quería saber si de pronto tuviste la experiencia de comparar lo que es el ECMO roller y el ECMO centrífuga en complicaciones pulmonares. No, doctor, pues en realidad lo que leí con respecto a los diferentes centrífugas era en el impacto de la elevación de los niveles de complemento, pero como tal estudios comparativos entre uno y otro no tuve la oportunidad de revisar. Sin embargo, pues el Sí, estudio que hay Lina, unos estudios últimos que... sí, sigue, tranquilo. Sí, doctora, tranquila. No, que iba a decir que el estudio que Lina nos mostró, pues es favorecedor hacia la centrífuga en el sentido de un poco menor inflamación, ¿no? Sí, hay un estudio del 2019 del Pediatric Clinical Case. Yo defiendo mucho, sobre todo mis neonatos, yo abogo mucho por la bomba roller porque es mucho más manejable, menos complicaciones, sobre todo renales y hepáticas, ¿no? No sé ustedes qué experiencia tengan con los niños de menos de 10 kilos. Sin embargo, en este estudio hace una comparación de la bomba centrífuga versus la roller y hacen una comparación de una población bastante importante, cerca de 8.400 pacientes, y la conclusión es que realmente la bomba roller en niños menores de 10 kilos es la óptima para usar. No sé si me estoy equivocando, mis colegas de pronto me apoyan en la parte neonatal. Eh, Buenas noches. Sí, efectivamente lo que dice el doctor Iván es cierto y pues sí, los niños pequeños, sobre todo en la población natal, parece que van mejor con una roller que con una centrífuga. Pero pues digamos que esto lo podemos ver exclusivamente en la población neonatal. Ahora nosotros en Chayo pues debemos manejar los neonatos con centrífugas, no tenemos como brindarles ECMO controller. Eh, sí tenemos complicaciones renales y hepáticas como se describe en los trabajos, pero la recuperación de la función de los órganos, tanto para el riñón como para el hígado, hasta el momento en nuestra casuística ha sido completa, ya con un seguimiento por lo menos de unos 10 años. Entonces, sí es cierto lo que menciona el doctor Iván, pero creo que a largo plazo los desenlaces son muy similares. Creo que es más las complicaciones en el manejo agudo del ECMO. Pues yo tengo una opinión también con respecto a lo que dice el doctor Iván y lo que dice Otto. Sí, sí en niños sobre todo pequeños pues se ha visto alguna diferencia entre la roller y la centrífuga. Nosotros pues tampoco en la carne infantil utilizamos roller, pero hemos tenido relativamente buenos resultados con la centrífuga y no con los rollers. Yo creo que hay un factor importante y es que la mayoría de las bombas centrífugas son bombas de tuberías de 3/8 que tienen que disminuirse a tubería de 1/4 para pacientes pequeños. Y esta disminución causa una gran alteración de la mecánica de fluidos pues, en el circuito.
Yo creo que esta diferencia entre roller y centrífuga es muy notable cuando uno tiene que usar ese tipo de bombas. Solamente hay una bomba centrífuga que tiene salida a un cuarto, lo cual permite que todo el circuito conserve el mismo diámetro, las mismas velocidades, los mismos números de Reynolds. Y esa bomba sería la bomba Pedivas que fue diseñada por Centrimac. Yo creo que probablemente si uno tiene acceso a una bomba centrífuga de un cuarto, esas complicaciones no sean tan diferentes entre una bomba roller y una bomba centrífuga. Una cosa que sí es una gran ventaja de la bomba roller respecto a la bomba centrífuga en los neonatos es la posibilidad de usar el circuito como acceso vascular con más seguridad, que es un problema muy serio en neonatos, ¿no? De tener que cambiar accesos vasculares en un neonato en ECMO. Si uno tiene una bomba roller, uno puede usar el circuito con mucha seguridad como acceso vascular y eso pues es una gran ventaja. Pero pues creo que si uno tiene la posibilidad de usar una bomba que tenga una salida de un cuarto, no sería tan diferente. ¿El doctor Miguel Ruz quiere intervenir? Sí, buenas noches. No, yo básicamente lo mismo que iba a decir Leonardo. Uno de los problemas grandes, nosotros no tenemos experiencia con roller, todo lo manejamos con centrífuga y hacemos es el ECMO cardíaco, no hacemos realmente respiratorio. La experiencia nuestra es en BA y uno de los problemas grandes es reducción de tubuladura por la distorsión de los flujos. Pero realmente la experiencia que nosotros llevamos en pacientes por debajo de 10 kilos es buena y la recuperación multiorgánica en esos pacientes es rápida. Realmente la experiencia con roller es poca, pero lo que quería decir lo mencionó Leonardo. Y Lina, te felicito, excelente revisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta para la doctora Lina? Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias nuevamente. Felicitaciones nuevamente a Lina y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.